A todas sus preguntas. Hola, ¿qué tal, Nutris? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a esta sesión de la Academia para Nutriólogos, donde vamos a estar hablando durante algunos minutos, casi una hora, espero, depende de qué tan buena se ponga la conversación. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, reclamo, lo que sea, por favor, házmelo saber por acá en el chat. Por acá en Sinaloa son las 7 de la noche. Fíjense, Allison está una hora más temprano que nosotros. Allison, el día lo tiene que exprimir al 100%, Allison. Tiene una hora más tempranito que nosotros. O sea, le está horrible. Sí, oye, hidrátense bien, porque estaría bueno que después habláramos de estrategias de hidratación y rehidratación en la nutrición, que no es para nada lo mismo. ¿Saben manejar los golpes de calor en su consultorio, Nutris? Es algo padre. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad hepática. La enfermedad hepática, que es un término un tanto tramposo, hay que decirlo, porque enfermedad hepática puede abordar desde una hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, una hepatomegalia, puede abordar muchísimas cosas de diferentes etiologías. ¿Sale? Entonces, para no complicarnos, vamos a delimitar lo que vamos a estudiar, que es algo muy frecuente. ¿Sale? Que de repente ocurre cuando se habla de esteatosis hepática, de hígado graso, ¿no? Que es quizá de las enfermedades más comunes y que son de importancia para el nutriólogo. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a definir algunas cosas importantes. Primero, hígado graso, esteatosis hepática, esteatohepatitis. Y decidimos hacer esta plática. A ver, no sé si tenemos Nutris aquí que vienen del curso de interpretación de análisis clínicos. ¿Sale? Ahorita se está llevando un curso de análisis clínicos, pero hace 2 semanas, sí, 2 semanas, también tuvimos un curso de interpretación de análisis clínicos. Entonces, quien no lo tomó, haga de cuenta que llegó un momento donde les decimos a los Nutris, saben que compartan sus estudios y pues vamos a revisarlos como parte de una actividad de la clase. Y nos dimos cuenta que la incidencia de enfermedad hepática por hígado graso está muy presente en nuestra población. Hablo de México. Seguramente en Latinoamérica funciona de una manera muy similar. Y el curso el que estábamos de interpretación de análisis clínicos, nos dimos cuenta de eso, ¿no? Primero, ¿no? Que había datos de que el hígado no estaba funcionando de manera adecuada. Al ser un poquito más de interrogatorio, los mismos nutriólogos nos referían pacientes con obesidad visceral y una serie de cosas. Entonces llegábamos muchos a la sospecha conclusión de que el paciente lo que tenía era un hígado graso no alcohólico. ¿Sale? Y algo que no sospechaba ni el paciente ni el nutriólogo. Entonces, fue por eso que se nos hizo importante hablar de hígado, hablar de la enfermedad, exactamente como dice por acá, hígado graso no alcohólico, ¿sale? Porque sí, realmente hay muchos datos que están ahí. Una desventaja que tenemos es que, al menos en la esteatosis, en la primera fase, ¿no? Que no es sintomática, no da problemas, no lo vemos en un estudio de laboratorio, y eso se nos complica un poquito el diagnóstico y desde luego que la intervención, ¿sale? Entonces, híjole, vamos a tener esta plática que les va a gustar mucho, estoy seguro, ¿sale? Tenemos aquí 3 términos y podríamos agregar otros cuantos más, ¿sale? El famoso hígado graso, ¿sale? Hígado graso, a veces decimos, es que es hígado graso alcohólico o no alcohólico. Esa es una clasificación que podemos darle, si es alcohólico o no alcohólico, ¿vale? Pero dentro del hígado graso vamos a encontrar estas dos condiciones, la esteatosis hepática y la esteohepatitis, ¿sale? Ambos, técnicamente, ¿sale? Podemos decir que tanto la esteatosis hepática como la esteatohepatitis son formas de hígado graso, ¿sale? Y es que esto nutri, cuando tú haces el diagnóstico de este tipo de situaciones y vas a intervenir un paciente, realmente pones atención a la parte fisiológica y ya todo te lo resuelve. Todo está resuelto en la parte fisiológica, siempre y cuando lo entendamos de manera adecuada. ¿Sale? Esteatosis. El término esteato lo podemos ver, por ejemplo, en
esteatorrea. ¿Qué significa esteatorrea? Presencia de grasa en las heces, ¿sale? Esteato. Entonces, aquí esteato hace referencia a presencia de grasa. ¿Sale? ¿En dónde? En el hígado. Ahí está. Entonces, decir que hígado graso y esteatosis hepática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hígado graso y esteatosis hepática? Estamos hablando de lo mismo, ¿sale? Simplemente que el término que utilizan nuestros pacientes, ¿no? El término pues popular, si podemos decirlo de alguna manera, ¿sale? Es hígado graso, sí que tienes grasa dentro del hígado, ¿sale? Que aún así todos tenemos algo de grasa dentro del hígado, porque ahí se sintetizan ácidos grasos. Entonces ya el término correcto, el término que debemos utilizar nosotros, profesionales del área de la salud, esteatosis hepática. Ahora, su etiología, es decir, el origen, o sea, ¿por qué el hígado de mi paciente está llenando de grasa? ¿Sale? Y una cosa es que esté cubierto de grasa y otra cosa es que haya grasa dentro de las células, dentro del parénquima como tal, que es el problema de la esteatosis hepática. Se le puede tener dos orígenes, dos etiologías. Puede ser alcohólico o no alcohólico. El alcohólico, realmente ahí el trayecto de la fisiopatología no es tan largo como el no alcohólico, porque el no alcohólico es consecuencia principalmente de los estilos de vida, tales sedentarismo, tabaquismo, sueño, microbiota, hidratación, ejercicio, patrones dietéticos, ¿vale? Y ahí el camino se complica, ¿vale? Para la parte alcohólica, el camino que hay que estudiar es un poquito más corto. Entendiéndolo así, sabemos que hoy en día, ¿no? El estilo de vida de la mayoría de las personas, pacientes o no, son estilos de vida poco saludables, ¿no? Entonces, del 100% de pacientes que tienen hígado graso no alcohólico, ¿sale? El 90% es por obesidad. También puede haber hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática no alcohólica en pacientes que no tengan obesidad. Claro que también puede haber. La incidencia es mucho menor, ¿sale? Es el principal factor de riesgo de su obesidad. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿sale? Ahora, esta esteatosis hepática simplemente se diagnostica por medio bueno, se puede hacer una biopsia, ¿no? Es decir, que sacan un pedacito de hígado, lo analizan bajo el microscopio, ven cómo están las células del paciente, o por medio de un estudio de imagen, ¿vale? Que siempre, pues, puede ser desde un ultrasonido, ¿no? O estudios de imagen un poco más complejos. Dicen, ah, mira, hay grasa dentro del hígado, hasta ahí. Ahora, si esa acumulación de lípidos dentro del hígado no está presentando ni inflamación, hay para que lo apuntes, no hay inflamación y no hay alteración en la función hepática, ¿sale? Es una esteatosis funcional, podemos decirlo, ¿no? Creo que pues sea un término adecuado, simplemente simplemente, no como si fuera poca cosa, o sea, ya esto ya le va a representar ciertas complicaciones, pero no hay evidencia en parámetros de laboratorio ni a nivel inflamatorio que esto esté generando problemas. Ahora, cuando esto evoluciona y cuando ya hay inflamación y cuando ya esas vesículas de grasa que hay dentro de los hepatocitos empiezan a generar alteraciones en el funcionamiento del hígado, en ese momento ya lo llamamos esteatohepatitis. ¿Sale? Ahora, antes, si ustedes leen algún artículo, les recomiendo mucho las revistas de gastroenterología de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. ¿Sale? Muchos días son gratis. ¿Sale? Entonces, si ustedes leen artículos de 2008, 2012 todavía, se van a dar cuenta que esta enfermedad, la enfermedad hepática, ¿sale? La clasifican como por escaleras. Primero esteatosis hepática, después esteatohepatitis, después cirrosis y después hepatocarcinoma celular, ¿no? Entonces, para llegar a lo más alto, ¿sale? Tendríamos que pasar primero por todos los escalones. Ahora sabemos que esto no es así, ¿vale? Antes se pensaba que para que un paciente, por ejemplo, llegara a, a un hepatocarcinoma de células, ¿sale? Tenía que pasar por todos estos procesos, llegar a cirrosis y después avanzar a un hepatocarcinoma de células, ¿no? Ahora sabemos que no es así. No es necesario que el paciente pase por cirrosis
para que llegue a haber alteraciones, en este caso de naturaleza neoplástica, ¿sale? El famoso hepatocarcinoma celular, ¿va? Entonces, es una pequeña perspectiva que quiero darles, ¿no? Para que entiendan que hacemos referencia cuando hablamos de hígado graso y estatosis, más o menos a lo mismo, ¿sale? Y después, que no es una secuencia, si bien la esteatohepatitis antes tuvo que haber esteatosis, ¿vale? No quiere decir que hacia arriba sea lo mismo. El paciente puede presentar o no cirrosis y progresar un cáncer, ¿va? Entonces, bien, hasta aquí creo que vamos bien. Ah, miren, aquí lo teníamos, ¿no? Las formas quizá más agresivas de enfermedad hepática, déjenme regreso. En este caso tenemos cirrosis, ¿sale? Y hepatocarcinoma celular. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos que decir al respecto? ¿Cómo es que llegué, cómo mi paciente llega a esto? ¿Vale? Que puedes tú pensar que es lo más importante, pero no, lo más importante es cómo evitar que el paciente llegue a esto. ¿Sale? Porque muchas veces nos preguntan, ¿vale? A mí de repente me han preguntado, llega mensajes a la página y demás, oye, tengo un paciente con hígado graso, ¿cuál es el tratamiento nutricional? Oye, ¿cuánto tiempo llevas tratando al paciente? No, pues llevo un año, pero se lo acaban de detectar, ¿no? Hace un mes. No, pues tú tuviste 11 meses que pudiste haberle prevenido eso al paciente. ¿Tal? Y de alguna manera sí es mucha responsabilidad de nosotros. Sí es mucha responsabilidad de nosotros, porque nosotros tratamos pacientes con obesidad. ¿Sale? El nutriólogo, creo que es uno de los principales motivos de consulta, es paciente con obesidad. ¿Sale? Y la obesidad es el principal factor de riesgo, en concreto la obesidad visceral. Ya ahorita hablaremos de cómo vamos a clasificar eso. ¿Sale? La obesidad visceral es el principal factor de riesgo para desarrollar esteatosis hepática no alcohólica. ¿Sale? Entonces, tuviste la oportunidad del 100% de personas, se dice que una de cada 3 personas va a desarrollar, ¿sale? Una de cada 3 personas va a desarrollar esteatosis hepática en un momento de su vida. Tales cifras a nivel mundial, ¿sale? O a nivel México. De cada 10 pacientes con obesidad, mínimo 8 van a presentar esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, si tú tienes 10 pacientes que estás tratando por obesidad, 8 de esos pacientes, tú los vas a salvar. Y no te digo los puedes salvar, no, los vas a salvar, porque esta información te va a funcionar bastante. Tal y te mando artículos si quieres y demás. Tú los vas a salvar. O sea, quiero que entiendas, antes de entrar ya a la carnita de este tema, el poder que tienes tú como nutriólogo. Esta es una enfermedad que la incidencia está aumentando en México y a nivel mundial, pero bueno, estamos aquí en México, ¿no? Latinoamérica funciona de una manera muy similar que México. Quiero que entiendas el poder que tienes. Si ahorita tú tienes 10 pacientes con obesidad, a 8 les vas a cambiar la vida. Es el poder que tú tienes como nutriólogo. Y no con terapias ni suplementos, no. Conciencia. Conciencia con intervenciones y con mucho criterio nutricional. ¿Sale? No vamos a vender suplementos. Nada. No, no, no. Va, ok. Entonces, como una definición, ¿no? De acuerdo a la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, ¿no? Que es quien finalmente nos da las pautas, ¿sale? 100% de acuerdo, prevenir, exactamente, prevenir, ¿sale? Si ahí me mandan un mensaje por WhatsApp o por Instagram y les mando los artículos. Entonces, definición del libro, ¿sale? Si te lo preguntan en un examen, ¿sale? ¿Cuál es la definición de esteatosis? No, esteatopatitis. Esteatosis hepática no alcohólica. Es cuando hay un acúmulo de vacuolas de grasa. Una vacuola de grasa, ¿cuánto? Una gota de grasa, no te metes en tantos rollos, en más del 5% del parénquima hepático. O sea, el parénquima es como tal el tejido hepático. Sin daño hepatocelular en personas sin consumo significativo de alcohol, por eso es no alcohólica. Pero fíjate, basta que haya una acumulación de grasa en más del 5% del parénquima hepático. 5%. Definición de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología. Ahora, si ponemos esto en perspectiva, 5%, mucho, poco, quién sabe. Un hígado de un adulto pesa aproximadamente entre 1.4 y 1.8 kilos. Si sacamos el 5% de eso, vamos a ver
que basta que mi paciente tenga una acumulación entre 70 y 90 gramos de su 100% de su masa del hígado, en forma de grasa, que eso representaría más o menos el 5%, para que el paciente, por imagen, sea diagnosticado con esteatosis no hepática. ¿Sale? Tú ves porciones, tú sabes de peso de los alimentos y demás. Imagínate 70, 90 gramos de grasa. ¿Cuánto es eso? 70, 90 gramos de grasa. Muy poquito. Es muy poquito. ¿Vale? Y eso ya es que de alguna manera criterio diagnóstico, más del 5% del parénquima hepático con grasa ya está dentro de esta definición. ¿Va? Muy bien, déjenme ver por acá sus comentarios. Adelante, María. Vámonos. Bien, ahora, ¿qué lleva a un paciente a presentar esto? Porque ya vimos que es una acumulación de grasa en el parénquima, dentro del tejido, dentro de las células, dentro de los hepatocitos. ¿Qué caminos hay para que el hígado de mi paciente llegue a eso? Tenemos factores genéticos que van desde cuestiones de herencia, que simplemente aumentan la probabilidad de que el paciente presente o no esta condición, hasta, es por un lado, hasta cuestiones de anomalías genéticas. Por ejemplo, hay algunas enzimas que ahorita las vamos a ver. Hay una diapositiva del hígado, te puse una cadena de ADN para que no se me olvide. Hay enzimas que impiden que se liberen las lipoproteínas a nivel hepático. ¿Vale? Y es por una falla genética. Y eso que hace que esas lipoproteínas, en lugar de que salgan del hígado, se queden dentro. ¿Vale? Y esas lipoproteínas, principalmente el VLDL. ¿Vale? La parte genética va desde la cuestión de herencia, que simplemente aumenta la probabilidad de presentarlo o no, y esta cuestión de algunas malformaciones a nivel del material genético. Factor de riesgo, obesidad. Más definido, ¿no? Si quieres ser más detallado, obesidad visceral. Ahora, todo el curso, bueno, la gran mayoría del curso de la fisiopatología de la estetosis hepática no alcohólica es gracias a esto, resistencia a la insulina. ¿Vale? Si tú dominas el tema de la resistencia a la insulina, vas a poder entender esta parte de la fisiopatología del hígado graso no alcohólico o estetosis hepática no alcohólica. ¿Sale? Resistencia a la insulina. Todo lo que genera y no genera la resistencia a la insulina es lo que lleva a mi paciente esto. Ahora, factores de nutrición, patrones de alimentación, distribuciones, cuánto está comiendo. Por eso es bien importante el poder que tú tienes. Tienes que sentirte con ese poder, Nutrio. Cuando tú haces una valoración dietética con un recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, como tú lo manejes, diario de alimentación, va mucho más allá de, a ver, ¿cuántas calorías está consumiendo mi paciente? No, pues 3,200. Ah, está en superávit. ¿Vale? Hay mucha más información que obtener de ese tipo de evaluaciones dietéticas. Una de esa información es la distribución de macronutrientes. En este caso, que encuentres que tu paciente tiene un excedente de consumo de carbohidratos, un excedente de consumo de lípidos, veremos por qué metemos a los carbohidratos aquí, y que además el origen de esos lípidos son principalmente grasas saturadas, grasas trans, y que principalmente el origen de esos carbohidratos son azúcares simples. Entonces, esa información que deriva de la valoración dietética es oro para ti, nutriólogo. O sea, una valoración dietética bien hecha para ti es oro, te está dando casi las respuestas del examen, casi. ¿Va? Después, lipotoxicidad. ¿Sale? Que ahorita es quizá donde vamos a ahondar un poquito más en la lipotoxicidad. ¿Cómo puede ocurrir la lipotoxicidad? Primero por la parte nutricional, ¿no? Que también puede ser secundario a eso, o porque el tejido adiposo llega a su límite. ¿Cómo, Mike? Estás equivocado, Mike. Porque el tejido adiposo no tiene un límite, porque tenemos pacientes que pesan casi 300 kilos y siguen acumulando grasa, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, porque no hay un límite, pero sí hay un límite.
¿sale? Entonces, cuando se llega a ese límite de acumulación de tejido adiposo, ¿sale? Que el término correcto es el límite de expansibilidad del tejido adiposo. Cuando se liberan esos ácidos grasos libres al torrente sanguíneo y llegan al hígado y sobresaturan a los adipocitos, es el término que conocemos como lipotoxicidad. Y después, súper importante, mediadores de la inflamación. Súper importante, mediadores de la inflamación, que a veces lo dejamos a un lado, pero es súper importante entender radicales libres, antioxidantes de primera línea, que son los que producimos nosotros, y antioxidantes provenientes de los alimentos, no del inmunocal, de los alimentos, de las fresas, de las frambuesas, zarzamoras, todos esos alimentos riquísimos, ¿sale? Ricos en antioxidantes, la gran mayoría de color rojo por polifenoles. ¿Va? Entonces, bueno, volviendo al tema de la inflamación, los mediadores inflamatorios, cuando hay un aumento de estos mediadores inflamatorios, es cuando la esteatosis hepática, que principalmente pues no da problema, de principio no da problema, bueno, sí tiene un poquito de grasa, ¿no? Cuando hay un aumento en la producción de radicales libres, cuando hay un aumento en el estrés oxidativo, ahí empieza a haber disfunción de los hepatocitos. Comienza a haber inflamación y es cuando pasa de esteatosis hepática a esteatohepatitis. ¿Va? Es el punto ¿cómo decía mi maestro? El punto de inflexión, ¿sale? Entonces, bien, hay diferentes caminos que nos puede llevar a esto. Ahora, todo va a girar, bueno, no todo. Antes de por acá tengo una pregunta de Mapa 2023. Dice, ¿es verdad? La resistencia a la insulina es un factor importantísimo junto con la distribución de macronutrientes. Sí, la resistencia a la insulina, ¿vale? Va a ser clave. Está como en el centro del desarrollo de la fisiopatología. En la la esteatosis no alcohólica. ¿Vale? En la alcohólica, el camino vamos más por el lado del metabolismo del alcohol. ¿Sale? En esta, no. ¿Sale? En esta es por temas de la insulina. ¿Sale? Ahorita vamos a ver, cara, lo de la lipotoxicidad. No te preocupes, tenemos una diapositiva ahí por ello. ¿Sale? Miren, Eli, mándame tus preguntas, Eli, de una vez. De una vez. Entonces, el tema de la resistencia a la insulina es lo más importante. Esta imagen, ya a todos los que han tomado clases conmigo, creo que a todos se las he puesto, ya los traigo aburridos con esta imagen. Pues el mecanismo de acción de la insulina, es una imagen que hice hace ya algún tiempo. Le llega la insulina a su receptor, genera una cadena de fosforilaciones. Esas fosforilaciones terminan por decirle al GLUT que se tiene que traslocar. Acuérdate que cuando hablamos de que se trasloca el GLUT, quiere decir que cambia de lugar. El GLUT está dentro de una vesícula en la célula, ¿vale? Cuando se trasloca, el GLUT se libera y puede irse a la membrana, y una vez en la membrana, la glucosa puede ingresar. Ahora, cuando hay resistencia a la insulina, conocemos principalmente dos mecanismos. Primero, por lipotoxicidad, ¿vale? Cuando hay liberación de ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres se posan en el receptor de insulina. Entonces llega la insulina, su sitio de unión está ocupado y pues nunca ocurre nada de lo que tenga que ocurrir. ¿Por qué? Porque la insulina nunca se une a su receptor. Entonces el páncreas recibe señales. ¿Sabes qué? Libera más insulina porque no está entrando glucosa a la célula, ¿no? Y ahí va el páncreas de obediente a liberar más insulina. ¿Esto cómo se llama? Hiperinsulinismo compensatorio. Y de ahí progresa una resistencia a la insulina. Ahora, no es el único camino. El otro camino que conocemos, vamos a ponerlo aquí en color morado, es aquí abajo. En la primera fosforilación, ahí por si te lo preguntan, la primera fosforilación es una fosforilación de tirosina. Aquí se acumulan, bueno, es que se acumulen, sino que los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, no permiten que se lleve a cabo la primera fosforilación. Este tiene una implicación importantísima, ¿sale? Importantísima, porque al no llevarse la primera fosforilación, nada de esto va a ocurrir. No ocurre nada de esto. Y por lo tanto también hay resistencia a la insulina. Entonces, tenemos principalmente dos mecanismos. Primero, por lipotoxicidad,
¿sale? Sí hay insulina, sí hay un receptor, pero está obstaculizado. Y después por radicales libres, que es que está obstaculizada la cadena de fosforilaciones. Aquí la insulina llega a su receptor, todo bien, pero la primera fosforilación, que es la que da lugar a las demás cadenas, no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Por radicales libres. ¿Sale? Y otra vez, ¿por qué hay un desbalance en los radicales libres? ¿Por qué puede aumentar los radicales libres? Primero, el principal factor, tabaquismo, paciente no duerme de manera adecuada, un elevado consumo de productos ultraprocesados, grasas trans, paciente no toma agua, cómo está su microbiota, cómo está su consumo de fibra. Eso rompe el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes que nosotros producimos. ¿Vale? Cuando se rompe ese equilibrio es cuando comienza el estrés oxidativo. ¿Va? Exactamente, por acá, como dice Pedro, malos hábitos alimenticios. Tenemos lipotoxicidad, diabetes 2. ¿Eso no es diabetes 1 también? No, es en diabetes 2. En diabetes 1, las células beta del páncreas no producen nada de insulina, incluso mueren las células. ¿Va? Vientos. Entonces, el principal factor de riesgo, insulina. Ahora, aquí vamos a tener la primera consecuencia, porque cuando hablamos de resistencia a la insulina, luego pensamos en qué pasa con la glucosa que hay fuera. Sí, pero ahorita estamos dirigiendo la plática hacia el hígado y hacia la grasa que hay dentro de él, ¿no? ¿Qué tiene que ver la insulina con todo esto? Ah, punto importante, ahí para que lo apuntes. Aquí empieza a acumularse insulina, hiperinsulinismo, ¿sale? Que después ese hiperinsulinismo compensatorio, ¿sale? Baja a un normoinsulinismo, es decir, la cantidad normal de insulina, pero la resistencia a la insulina persiste. ¿Sale? Es decir, la insulina está ahí, pero no puede hacer lo que normalmente hace. ¿Por qué? Porque hay resistencia a la insulina, hay tolerancia a la insulina. Hay, pero nadie le hace caso a la pobre insulina. Una de las primeras cosas que tienes que recordar siempre que hables del tema de estatosis hepática, es este primer trabajo que tiene la insulina. La insulina, hay para los nutris que vienen del curso de diabetes, de metabolismo en diabetes, la insulina, vamos a ponerlo por acá, cuando aumenta o cuando disminuye, interacciona, activa o desactiva, una enzima que es importantísima para el metabolismo, para entender la fisiopatología de la estatosis hepática, que es la lipasa adipolítica, también llamada lipasa sensible a hormonas. A ver, Nutris, que estuvieron ahí en el curso, cuando la insulina aumenta, ¿qué pasa con la lipasa adipolítica o lipasa sensible a hormonas? Cuando la insulina aumenta, ¿qué pasa con esa lipasa? ¿Qué pasa con la lipasa? Baja, se inhibe, exactamente, se inhibe. Muy bien, disminuye, exactamente. Y al revés, funciona igual, ¿sale? Cuando la insulina disminuye, la lipasa aumenta su actividad. Ahora, ¿qué hace esta lipasa adipolítica? ¿Sale? La lipasa, una lipasa como cualquier lipasa, ¿sale? Lo que hace es romper lípidos, en concreto romper triglicéridos. ¿Sale? Hay una hidrólisis de triglicéridos, se desprende el glicerol y deja libre los ácidos grasos. Eso es lo que hace la lipasa adipolítica. Pero este es sensible a hormonas. ¿Por qué? Porque es como un switch con la insulina y tiene todo el sentido del mundo. Vámonos a la parte normal, a lo que sucede siempre. ¿Sale? Tenemos por acá insulina. ¿En qué momento del día o bajo qué evento aumenta la insulina? Después de comer. Después de que uno come, que el paciente come, su insulina aumenta. ¿Sale? ¿Qué quiere decir que la insulina aumentó? Que hay alimento disponible, que hay carbohidratos disponibles, proteínas, grasas. Entonces es momento de utilizar lo que llegó de la alimentación. Entonces, si vamos a utilizar, imagínense que todos nosotros somos células del cuerpo. A ver, vamos a usar lo que viene de la alimentación. ¿Necesitamos romper ácidos grasos? Pues no. ¿Necesitamos romper triglicéridos? Pues no.
¿Por qué? Pues porque tenemos los que vienen de la alimentación. Ah, pues entonces apáguenme la actividad de la lipasa adipolítica. Ahí está. Al revés funciona igual. ¿En qué momento del día o bajo qué circunstancias baja la insulina? Ah, pues cuando estamos en ayuno, por ejemplo. ¿Sabes que estamos en ayuno? ¿Cómo están los niveles de insulina? Pues más bien bajos. Entonces quiere decir que no hay carbohidratos, proteínas ni lípidos de ninguna alimentación porque estamos en ayuno. Necesitamos energía. Ah, entonces actívate la lipasa adipolítica para que rompa triglicéridos, para que el glicerol se convierta en glucosa en el hígado, los ácidos grasos se conviertan en acetilcoenzima A y tengamos energía. Esa es la lógica de este juego entre la lipasa adipolítica o hormonas y la insulina. Ahora, cerramos paréntesis. Sigamos con el paciente que tiene resistencia a la insulina. Ah, pues fíjate que es un paciente que la insulina no funciona, que nadie le hace caso a la insulina. Eso la lipasa adipolítica lo va a interpretar. Y lo va a interpretar como que, pues, la insulina ni sus luces, pues a romper ácidos grasos. ¿Por qué? La única información que tiene la lipasa adipolítica o la lipasa hormonas es cuando no hay insulina, hay que romper triglicéridos. Y en este caso, nadie le está haciendo caso a la insulina porque hay resistencia a la insulina. Entonces, toma los triacilglicéridos del adipocito, ¿sale? Los descompone en ácidos grasos, en 3 ácidos grasos y en glicerol, y esto lo libera a la sangre, ¿sale? Lo deja disponible. En condiciones normales, ¿sale? Los ácidos grasos se van a la beta oxidación, forman acetilcoenzima A, de ahí se va a ciclo de Krebs y todo el tema. El glicerol se va al hígado a formar glucosa y todo bien. Pero aquí la acción de la lipasa sensible a hormonas o lipasa adipolítica, es correcto. También lo puedes encontrar como lipasa sensible a insulina, es correcto también. Está exacerbado. Sumado a que mi paciente tiene obesidad, por lo tanto, las reservas de triglicéridos son demasiadas, ¿no? Tengo suficientes triglicéridos para aguantar toda la acción de la lipasa, ¿vale? Mientras mi paciente siga con resistencia a la insulina, la lipasa va a seguir súper activa y los triglicéridos se van a seguir rompiendo, pero no tenemos problema por eso, porque el paciente, ahí está, porque el paciente tiene muchos triglicéridos, tiene muchas reservas energéticas. Punto importante. Llega un momento donde los ácidos grasos, porque el paciente sigue comiendo, ¿no? Entonces los ácidos grasos dicen, bueno, pues aquí nadie me ocupa para obtener energía, los ácidos grasos, que normalmente a través de la beta oxidación, ¿sale? Forman acetil coenzima A, acetil-CoA. Dices, bueno, no tiene caso que me convierta en acetilcoenzima A, pues porque están obteniendo energía de otros lados. Entonces, ¿qué pasa con este excedente de ácidos grasos? Lo capta el hígado, ¿vale? Lo capta el hígado, y aquí comienza la primera vía de saturación de ácidos grasos a nivel hepático. ¿De dónde proviene? Del tejido adiposo. ¿Por qué? Por ruptura de triglicéridos. ¿Por qué? Por aumento de la lipasa adipolítica. ¿Por qué? Por resistencia a la insulina. ¿Va? El hígado comienza a sobresaturarse de ácidos grasos provenientes de la lipólisis del tejido adiposo. ¿Va? Vamos con preguntas. A ver, tenemos por acá. Lipólisis, exacto, bien, bien ahí los que traen toda la fisiología, todo lo que da de la insulina. Entonces, esto solo se ocuparía en una dieta cetogénica. No, ahí es otra cosa. Hipoglucemia y lipólisis para crear cuerpos cetónicos. No, ahí es un plan, para dieta cetogénica es otro rollo. Necesitas dar menos de 50 a 30 gramos de carbohidratos al día. El ayuno entonces es ideal para disminuir los depósitos de triglicéridos. Aquí estamos viendo una cuestión patológica, patológica, ¿sale? El ayuno intermitente en concreto es como un recipiente. Hagan de cuenta que es un recipiente, es el recipiente donde estás entregando tu intervención. ¿Qué es importante? Además del recipiente que lo entregas, lo que va adentro.
¿Sale? El paciente puede tener un patrón dietético espantoso y estar haciendo ayuno intermitente, y eso no le va a asegurar ningún tipo de beneficio, ¿va? ¿Puede provocar una cetosis? No, porque para que haya la cetosis, estos ácidos grasos tienen que irse a la beta oxidación y que en lugar de que haya un excedente de ácidos grasos, que haya un excedente de acetilcoenzima. Para que las acetilcoenzima se empiecen a pegar, acuérdate que necesitamos 3 acetilcoenzima para formar cuerpos cetónicos. Entonces necesitaríamos un excedente de acetilcoenzima y aquí lo que hay es un excedente de grasa que el hígado lo va a captar. ¿Sale? Cuando los ácidos grasos no se van a la beta oxidación, ¿dónde se quedan almacenados? En el tejido adiposo. Y si no tiene altos los triglicéridos, pero sí el LDL, ahí estamos hablando de una dislipidemia. ¿Sale? ¿Qué estudios de laboratorio o perfil hepático? ¿A qué se refiere con grasas trans? Las grasas trans son las contrario a las grasas cis. Habla acerca de la posición en la cual, haz de cuenta, tú tienes una cadena de ácidos grasos y aquí hay un doble enlace. Si la cadena se continúa para acá o si la cadena se continúa para acá, es como se le da la nomenclatura, así es ácido graso en posición cis o en posición trans. ¿Sale? Entonces, un ayuno intermitente ayuda a bajar la insulina, lo mismo. Entonces, el ayuno intermitente ayuda a disminuir la insulina, también puede ayudar a aumentarla, ayuda a bajar de grasa, también puede ayudar a aumentarla. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente es un recipiente. Tienes que ver qué hay dentro de ese recipiente, qué hay dentro de la estrategia del ayuno intermitente. ¿Sale? Eso es lo importante. ¿Sale? Es correcto, ese excedente se queda en el hígado, por eso no puede ser cetosis. Es correcto. ¿Sale? No puedo creer que uno te luego pregunte, ok. No, pues aquí todos estamos para aprender, no pasa nada, pregunten todo lo que necesiten. ¿Sale? Si comienzan a consumir los músculos, ok, en tema del ayuno, pero en la ventana de alimentación, ¿sale? Si hay un excedente de tal o cual cosa, pues se restablecen las reservas, ¿no? Por acá Vero que estaba preguntando, ¿sale? Por eso se debe bajar de peso poco a poco para no saturar el hígado de ácidos grasos. Sí, sí, técnicamente sí, la respuesta corta sería sí, ¿sale? Bien, ahorita continuamos con las preguntas. Bien, entonces ya vimos la primer vía en la cual le llegan un montón de ácidos grasos al hígado. ¿Gracias a quién? Al señor resistencia a la insulina. Ahora, otra vía que tenemos, tomen con pincitas esto porque a veces se puede salir de contexto. ¿Sale? Tenemos glucosa proveniente de la alimentación, también proveniente de la circulación sanguínea. ¿Sale? Vámonos hasta aquí. Ahí está. Se había apagado mi micrófono, ¿verdad? Entonces, con glucosa, por eso yo ahorita decía, es que el excedente de carbohidratos con la glucosa se puede formar. Ay Dios, pensé que estaban rayando mi pantalla y no, era yo, una disculpa. Con un excedente de glucosa, se pueden llegar a formar triglicéridos también. Dale, y aquí vamos a ver un punto importantísimo, la parte genética que les decía. Entonces, la glucosa normalmente pues entra al hígado, ¿sale? Ocurre las fases de la glucólisis, glucosa 6-fosfato, el tema de la glucólisis que ya conocemos, se puede formar fosfato de dihidroxiacetona, que fácilmente se convierte en glicerol. Por acá, piruvato acetilcoenzima A, que es el de los pasos finales de la glucólisis. El acetilcoenzima A, gracias a una enzima, que es la acetilcoenzima A carboxilasa, convierte el acetilcoenzima A en un ácido graso. O sea, realmente el acetilcoenzima A, ¿qué es? Es un ácido graso con una coenzima A pegada, prácticamente. Entonces tenemos glicerol proveniente de la glucosa, ácidos grasos provenientes de la glucosa, ¿y qué puede formar el hígado del paciente? Triglicéridos. Ahora, estos triglicéridos normalmente, otra vez vamos a hacer un paréntesis, ¿qué es lo que pasa normalmente con esos triglicéridos? Que se sintetizan en hígado, se empaquetan junto con algunas apoproteínas. ¿Sale? En este caso, importante, ApoB100 y ApoC2. ¿Qué son estas proteínas? ¿Qué tenemos por acá? Lípidos. Juntamos proteínas con lípidos, ¿qué tenemos? Lipoproteínas. En concreto, VLDL. Very Low Density Lipoprotein. Ahí está. Lipoproteína de muy baja densidad. Lo que a los pacientes les encanta llamar colesterol malo y lo que a muchos nutriólogos les encanta llamar el colesterol de baja densidad.
¿vale? Ni es malo, ni solo tiene colesterol. Realmente, a ver, mi Nutris, que vienen del curso de interpretación de análisis clínicos, ¿cuál es el principal componente lipídico del VLDL? Colesterol, triglicéridos, fosfolípidos. ¿Qué es lo que mayormente tiene el VLDL? Cuando ustedes solicitan un estudio de laboratorio de un perfil de lípidos y el laboratorio coloca VLDL, que el paciente llama colesterol bueno, colesterol malo, y que el nutriólogo llama colesterol de baja densidad, ¿qué es lo que mayormente tiene? Colesterol. No, tache, nutriólogos. No, el VLDL lo que tiene mayormente, puede llegar a tener hasta un 70% de triglicéridos. Aquí no les puse el código del color. Qué lástima, qué tonto, ahí se me fue. ¿Sale? Este color azul que representa el 50% son triglicéridos. Este 18% de acá son fosfolípidos. Este 12% de acá que está en color verde son proteínas. Este 10% es colesterol esterificado y este 7% colesterol libre. ¿Sale? Lo que más tiene el VLDL, no confundir con el LDL, son triglicéridos. Es lo que mayormente tiene son triglicéridos. Esto después se metaboliza, desde luego, y progresa en un LDL. ¿Vale? Que es otra vez al que el paciente sigue llamándole colesterol malo. ¿Vale? Este sí tiene una cantidad más importante de colesterol. La cantidad de triglicéridos que tiene ya es menor. ¿Sale? Vientos. Triglicéridos, exactamente. Triglicéridos, bien. Vientos ahí. ¿Sale? Bien, vamos bien. Ok, esto, cerramos el paréntesis, es en pacientes sanos, lo que ocurre de manera normal. Ah, pero estamos ante un paciente que está desarrollando esteatosis hepática. ¿Qué tiene que ver esto con la esteatosis hepática? Ah, pues fíjense que por acá apareció nuestra cadena de material genético. Ya ven, les dije que la había puesto para que no se me olvidara. Hay la deficiencia de una enzima, tal, esto es por un gene, tal, una alteración en un gene, es un problema genético, hace que la síntesis de estas apoproteínas, ¿vale? Que con estas apoproteínas, con triglicéridos y colesterol, se forma el VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, ¿sale? Pero se necesita forzosamente, puede o no haber tantos triglicéridos, puede o no haber tantos colesteroles, pero lo que tiene que haber sí o sí son estas proteínas, ApoB100 y ApoC2. Sí o sí tiene que haber estas proteínas, pero estos pacientes con este problema genético tienen un problema en la síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, sale una VLDL defectuosa, por decirlo de algún modo, y como no tiene esa parte proteica, esta VLDL, ¿qué creen que le va a ocurrir? No va a poder salir del hígado. ¿Dónde se va a quedar? Dentro del hígado. Entonces, este VLDL dice, ¿a dónde vas? Te quedas aquí adentro. ¿Por qué? Porque tus proteínas, estas apoproteínas son como etiquetas. El HDL, que el paciente llama colesterol bueno, que ni es colesterol ni es bueno, ¿sale? Es una lipoproteína. El HDL, el kilomicrón, todas estas tienen etiquetas, ¿sale? Que los diferencian, ¿sale? Esas diferencias, esas etiquetas son la parte de la proteína. Tenemos ApoA1, ApoB100, ApoC2, ¿sale? Diferentes apos, son proteínas. Entonces, sin estas, la lipoproteína no puede funcionar, no tiene razón de ser. Entonces, como hay un defecto en la síntesis de lipoproteínas, de la parte proteica, este VLDL no puede salir del hígado. No puede salir del hígado. Y por lo tanto se queda dentro. Ah, pero ¿qué crees? Que siga habiendo glucosa, excedentes de glucosa por medio de la alimentación, y pues sigue habiendo, por acá llegan ácidos grasos, ¿sale? Ácidos grasos libres, ¿provenientes de dónde? Del tejido adiposo. Entonces, la síntesis de triglicéridos a nivel hepático sigue estando todo el tiempo. Se siguen sintetizando y sintetizando y sintetizando y sintetizando. Y no salen, ¿no? No pueden salir, ¿por qué? Porque hay un defecto genético.
Ahí está la causa genética, por ejemplo, una de las causas genéticas. ¿Sale? Bien. Hasta ahorita hemos visto dos orígenes, ¿sale? Por el cual, o dos caminos por el cual el hígado se sobresatura de ácidos grasos. Primero, por una lipólisis exacerbada, gracias a la lipoproteína, oíme nada más, a la lipasa sensible a hormonas o lipasa lipolítica, ¿sale? La causa hepática, la propia producción hepática va a hacer que el hígado se llene se llene de grasa, y falta la más importante, bueno, todas son importantes, pero donde nosotros tenemos mayor control, mayor intervención. ¿Cuál es esa tercera fuente de grasa para que mi hígado se sature de ácidos grasos? ¿Cuál es? La alimentación, exactamente. La alimentación. La alimentación es la tercera fuente y para mi gusto, ¿verdad? La más importante, pero obviamente todo es importante, no estoy diciendo que esto no es importante, ¿vale? La tercera fuente de sobresaturación de ácidos grasos para que el hígado se sobresature y entonces tengamos el famoso hígado graso, la esteatosis hepática no alcohólica, ¿sale? Ahora, ¿por qué mi paciente llegó por aquí? Por resistencia a la insulina, ¿vale? ¿Por qué le dio resistencia a la insulina? Estilos de vida. ¿Vale? Acá pues vimos la parte genética, ok. ¿Por qué mi paciente sigue recibiendo ácidos grasos de acá? Estilos de vida. Entonces fíjense la importancia y el poder que yo les decía. Ustedes pueden controlar aquí, ¿sí? Ustedes pueden controlar la obesidad de un paciente, también la inflamación, también hacer que esos ácidos grasos, en lugar de que se vayan al hígado, se utilicen como energía, también. Vean el poder, nutriólogos. Solo el hígado que está en el centro lo dejamos por la parte genética. Pero ven el poder que tienen ustedes. ¿Sale? Y que tienen, no que ahí puedes tener, no, el que tienes, el que tienes. ¿Sale? Todo esto que te estoy explicando ya está dentro de tu cerebro. ¿Sale? Nada más es cuestión que lo vayas descubriendo. Toda la información que necesitas ya la tienes ahí. Es cuestión que vayas quitando, ¿no? Es información extra, es información que no sirve, ¿no? Todos estos distractores, ¿no? Que los vayas quitando y ahí está la información. Tú ya la tienes, el poder tú ya lo tienes. De intervenir aquí y de intervenir acá. ¿Para qué? Para frenar primero, bueno, porque es la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros los nutriólogos? Primero, para frenar la sobresaturación de ácidos grasos a nivel hepático y después para disminuirla. ¿Cómo que disminuirla? Claro, también la puedes disminuir. No solo puedes frenarla, también puedes disminuirla. ¿Sale? Alimentación rica en carbohidratos y en grasas, desde luego malos hábitos, sedentarismo, excesivo de grasa, también algunos fármacos, desde luego la parte farmacológica puede ser importante. El caso de la cuestión genética, lo teníamos en la diapositiva pasada, ¿no? Que hay un fallo en un gene, ¿no? Que codifica para la síntesis de una proteína y que es la que no deja que el VLDL salga. Aún así, si supongamos, el paciente no tiene ese defecto genético, pues vámonos, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder. Mi paciente no tiene este defecto genético. Por lo tanto, el VLDL sí puede salir del hígado, pero hay una sobreproducción de triglicéridos en el hígado. ¿A eso qué va a hacer? A aumentar el VLDL. Sí, y cuando ya no se puede aumentar más el VLDL, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos triglicéridos? Con esos ácidos grasos. Pues el hígado se los va a quedar. ¿Cuántos de ustedes no tienen pacientes con niveles de LDL? ¿Alguien me recuerda cuáles son los valores normales de LDL? Que por favor vamos a dejar de decir colesterol malo. Ya voy aquí con sus preguntas, ¿eh? ¿Alguien se acuerda de los valores normales de LDL en un estudio de laboratorio? 45 a 55, esos son de HDL, esos son de HDL, menos de 100, menos de 100. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes con obesidad más
obesidad visceral, ahorita vamos a ver cómo sabemos si es visceral o no es visceral, y que tienen su LDL, su lipoproteína de baja densidad, en mucho más de 100. Muchos de nosotros. Y que además tienen resistencia a la insulina. Muchos de nosotros. ¿Sale? Ustedes tienen enfrente un paciente, ¿sale? Hace como Lolita Cortés, denme una cámara y acérquense. Ustedes tienen en su poder, ¿sale? Tienen en sus manos, tienen enfrente un paciente que le pueden cambiar la vida. Un paciente de no intervenirlo, va a evolucionar en esteatosis, esteatohepatitis y de ahí a cirrosis, quién sabe, o a cáncer, otro camino posible. Lo tienen enfrente de ustedes. Y ustedes tienen el poder para cambiarlo. ¿Sale? Y no necesitan magia ni producto, no, necesitan ciencia nada más. Ustedes tienen ese poder, nutriólogos. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes así? El hecho de que haya un aumento de LDL aumenta el riesgo cardiovascular, sí, pero también te está hablando de que a nivel hepático se está produciendo mucho LDL. ¿Sale? Bueno, VLDL. Valores elevados, inmediatamente, no, es que el paciente, hipertensión, placas de ateroma, riesgo cardiovascular, se va a infartar. Voltea a ver al hígado también. Este aumento en los niveles de sangre, pues también es un reflejo de que hay una hiperproducción de esta lipoproteína a nivel hepático. Y puede que no toda esa producción esté saliendo a la sangre, puede que algunas esté quedando en el hígado. ¿Sale? 110, ahí está. Que origine fascitis necrosa, no, o una encefalopatía, ¿no? O varices, no, por un montón de cosas. Hipertensión portal y demás. Entonces, ahí está la importancia de la integración de todos los factores que ves en un paciente. Por eso la importancia, por ejemplo, de los análisis clínicos. VLDL elevado a riesgo cardiovascular, pero no nada más riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular te da cuando los triglicéridos están en la circulación sanguínea. Pero ¿qué pasa cuando esos triglicéridos no están en la circulación sanguínea, sino que se quedan dentro del hígado? El riesgo ya no es cardiovascular, o el riesgo es de que tu paciente se convierta en un paciente hepatópata, ¿no? Bien, vámonos a ver si por acá. Preguntaban, pum, 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 el sedentarismo, la lipotoxicidad tiene causa por el consumo de vitamina E, omegas o por un periodo prolongado. Pues bien, la vitamina E no deja de ser una vitamina liposoluble, pero va más ligado al tema de hábitos alimenticios y sedentarismo. El omega 3 ayuda al ácido graso, también perjudica el ácido graso porque omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio, desde luego, inhibe algunas enzimas lipogénicas, ¿sale? Como acetilcoenzima carboxilasa, diacilglicerol transferasa, hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, me gusta decir esa palabra, ¿sale? Es una enzima que sintetizan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, ¿sale? Pero a ver, el omega 3, el paciente se lo puede tomar y sentarse en su sillón a ver Netflix, ¿no? Y no va a tener ningún efecto, ninguno, ¿sale? El tema es, ¿funciona el omega 3 rodeado de qué? ¿Sale? Esa pregunta yo le regresaría por acá que nos están preguntando, ¿no? ¿El omega 3 funciona para pacientes con hígado graso? ¿El omega 3 rodeado de qué? ¿De qué intervención calórica? ¿De qué distribución de nutrientes? ¿De qué paciente? ¿Bajo qué contexto de actividad física y de ejercicio físico? Para ver si funciona o no funciona, ¿no? Porque a lo mejor el paciente ese dinero que se eche en el omega 3, mejor que se compre espinacas y brócoli, ¿no? ¿Rodeado de qué? Esa es la pregunta. Bien, entonces, vamos bien. El omega 5, fíjense, Lili, que no es la primera vez que escucho el tema del omega 5. No dudo que exista, ¿vale? Lo que dudo es de las cosas que dicen alrededor del omega 5, ¿sabes? No es la primera vez que lo escucho, pero sí hay que revisarlo. Entonces, cuando detectamos un paciente de cierto grado de obesidad, ¿sería conveniente pedirle estudios bioquímicos para una mejor intervención? Desde luego que sí, así como comenta por acá Adrián, desde luego que sí, nada es aislado. Porque actúa la lipasa lipolítica si tiene triglicéridos exógenos. Porque hay la lipasa lipolítica se activa, ¿sale? Ahí se movió. La lipasa lipolítica se activa. A ver, Nutris, ¿cuándo se activa la lipasa lipolítica? ¿Qué tiene que disminuir para que se active la lipasa lipolítica? La insulina.
¿Y mi paciente está funcionando su insulina? ¿La actividad de la insulina de mi paciente está presente? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se activa lipasa lipolítica y por lo tanto hay lipólisis, ¿sale? Bien, muy bien. Bien atentos por acá. Perfecto. Ya la habíamos sonado. La fibra, bien. Muy bien. Continuamos. Bien, aquí decíamos que los alimentos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí les puse un ejemplo, ¿verdad? No por decir carne, leche y mantequilla, ¿no? Simplemente identificar los tipos de grasas, porque a veces cuidamos el aporte de grasa del paciente, ¿sabes qué? Que no pase del 20%, que del 25%, ahí podemos discutirle alrededor, ¿no? Muy bien, pero el origen de esas grasas. Mi paciente puede llegar al 25% de grasa si tú quieres, que es lo que tú le mandaste, pero que la gran parte de esa grasa sean grasas saturadas. Esto no es para nada conveniente. Por mucho que le hayas cuidado, ¿no? El aporte de grasa, si no cuidaste el origen de esa grasa, ¿sale? Si no cuidas el origen de esa grasa, el paciente puede estar consumiéndote más grasa saturada, más grasas trans. ¿Sale? Y esto, pues, desde luego que activa mediadores inflamatorios y demás, que ahorita vamos a ver. Ahora sí, pregunta Nutris. Y esta pregunta sí me la pueden contestar rapidísimo ustedes. ¿Los ácidos grasos son la única contribución de la obesidad en la enfermedad hepática grasa no alcohólica? También lo pueden encontrar como non-alcoholic fatty liver disease. Ahí está, para los que son gringos. ¿Sale? Los ácidos grasos. A ver, de un paciente con obesidad, ¿sale? Va a poner su granito de arena para que el paciente le dé enfermedad hepática no alcohólica. ¿Sale? Hígado graso no alcohólico. ¿Con qué va a contribuir la obesidad? Nada más con ácidos grasos. Nada más con los ácidos grasos del tejido adiposo. A nivel del tejido adiposo. Pues no. Carbohidratos dicen por acá. No. ¿Qué otra cosa aporta el tejido adiposo? ¿Qué otra cosa aporta la obesidad de mi paciente? Además de ácidos grasos. Para que esto, creo que igual, a ver, vamos a replantear la pregunta. Paciente con obesidad, tejido adiposo, además de los ácidos grasos que ya están en el tejido adiposo y que va a liberar, ¿qué más va a contribuir? De esto estamos hablando de aspectos moleculares. Ahí está, por acá dice Mariana. Vamos a ponerle por acá un coroncito a Mariana. Muy bien, Mariana. ¿Sale? También por acá Rebeca Sánchez, Nutrition. ¿Sale? Mediadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral alfa, citocinas proinflamatorias. Ahí está. Ya sabía que me iban a contestar. Entonces, porque a veces pensamos en la obesidad, porque decimos principal factor de riesgo para hígado graso no alcohólico. Decimos, pues sí, porque la obesidad pues es un montón de grasa en los adipocitos liberan la grasa y la grasa se va al hígado. Fin de la historia. Pero no es así. La grasa hace todavía más, o sea, contribuye todavía más. El tejido adiposo dice, si me voy a involucrar, me voy a involucrar bien, no nada más con grasa. Y para esto hay que entender el tema de la obesidad. ¿Vale? Tenemos un paciente, ¿cuál es el problema? Inflamasoma. Ay, el tema del inflamasoma. Ahorita lo vamos a mencionar, Chedi. ¿Cuál es el problema que tenemos de que mi paciente con obesidad tenga ácidos grasos dentro de los adipocitos? Ningún problema, porque para eso fueron diseñadas esas células, para almacenar, bueno, el tejido adiposo blanco, tenemos varios tipos de tejido adiposo, 3 tipos de tejido adiposo, ¿vale? El tejido adiposo blanco, su principal trabajo es almacenar grasa. ¿Qué problema tenemos con eso? Ninguno. Pues son las células especializadas en hacer eso. ¿Sale? Problema que el hepatocito almacene grasa, ese sí nos da problema. El tejido adiposo no, porque es su trabajo. ¿Sale? Pero ¿cuál es la situación aquí? Que
cuando aumenta la cantidad de grasa en el tejido adiposo. ¿Vale? Cuando aumenta la cantidad de grasa en el tejido adiposo. ¿Seguimos teniendo un problema? No. ¿Por qué? Porque fíjate que el adipocito tiene la capacidad de aumentar su tamaño, de hacer hipertrofia. Hay hipertrofia de adipocitos. Le das más reservas energéticas, el adipocito crece su tamaño para poder almacenar más. ¿Tenemos algún problema con esto? No tenemos ningún problema. Oye, pero el paciente sigue aumentando sus reservas energéticas, ¿no? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo te da otra chance. ¿Sabes qué? Puedo hacer hiperplasia de tejido adiposo. ¿Vale? Ok, hipertrofia más hiperplasia. Aumento en tamaño y aumento en número. ¿Tenemos un problema con eso? No tenemos un problema con eso. ¿Por qué? Porque son las células especialistas en almacenar grasa. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando el tejido adiposo dice, ya no puedo. Y es lo que les decíamos al principio de la plática. Pensamos que el tejido adiposo no tiene límite y sí que lo tiene. Que ahorita, en este momento de la ciencia, es difícil determinar el límite de expansibilidad del tejido adiposo, sí, pero no quiere decir que en algunos años sí podamos. Y no duden que a muchos de nosotros nos va a tocar métodos para poder medir el límite de expansibilidad del tejido adiposo. ¿Por qué tenemos pacientes de más de 200 kilos que no tienen alteraciones metabólicas? Porque su capacidad de almacenar tejido adiposo es mucho mayor. ¿Por qué tenemos pacientes de 90 kilos con resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión? Porque su límite para almacenar tejido adiposo es más bajo. Entonces llega más rápido a su límite y desencadena, ¿no? Todos los problemas metabólicos. Ahora, nosotros medimos el porcentaje de grasa, y sí, pero no tenemos manera de saber, a ver, cuál es el límite de expansibilidad del tejido adiposo de Chedi, para saber, ¿sabes qué, Chedi? Al 38% de grasa vas a empezar a desarrollar problemas metabólicos. No podemos determinarlo, en este momento todavía no, pero vamos a poder, y hay muchos artículos que nos están hablando de eso, ¿sale? Vamos a poder. Es lo que durante mucho tiempo se llamó pacientes con obesidad metabólicamente estable, ¿no? O los pacientes con obesidad, ¿cómo lo llamaban? Los obesos sanos, que ni es correcto llamarlo obesos, ni decirles sanos tampoco es correcto, ¿sale? Que decían, bueno, pues sí, tiene mucha grasa, pero no tiene ninguna alteración metabólica, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá todavía no llega a su límite de expansibilidad del tejido adiposo. Esto es algo que te explota el cerebro cuando lo lees. Está tremendo, tremendo, Nutris, tremendo. Entonces, aquí viene el problema, que al menos en este momento de la ciencia no podemos determinar cuál es el límite de expansibilidad de cada uno de nuestros pacientes. Entonces estamos jugando una moneda en el aire y lo mejor que podemos hacer es mantener los porcentajes de grasa de nuestros pacientes en parámetros adecuados. Y no solo el porcentaje de grasa, sino la cantidad de músculo. Es igual de importante. Tú deberías preocuparte igual si tienes un paciente con 40% de grasa a que si tienes un paciente con 15% de músculo. Debería preocuparte lo mismo. Tan malo es tener mucha grasa como es tener poco músculo. ¿Sale? Está, wow, tremendo, tremendo este tema. ¿Sale? Increíble, lo creo. Sí, una vez llegaron, empieza a enfermar. Exactamente. Exacto, como dice por acá, Luis, tiene una base genética. Entonces, ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque además de ver hipertrofia, además de ver hiperplasia, que el tejido adiposo dice, pues todavía te aguanto, no pasa nada. Hay esto que ya comentaba por acá Chedi, nuestra química de confianza. Hipoxia. Hay hipoxia. ¿Sale? Como está creciendo el tejido, tiene que haber factores de vascularización, ¿sale? Que empiezan a generar los nuevos vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para poder llevar nutrientes, oxígeno y el tema, ¿sale? Pero hay un momento donde sabes que ya no podemos. Entonces, hay muchos adipocitos que se quedan en hipoxia, que no llega a la cantidad suficiente de oxígeno. Esto cambia por completo su metabolismo y los hace metabólicamente muy activos. Y son los que finalmente van a generarme la hipotoxicidad. ¿Va? Bien. Ay, Dios. Espérame. Ahí está, ya vi por qué no se mueve. Ahí está. Bien. Ahora,
El tejido adiposo, a veces pensamos que sirve para almacenar grasa y ya, pero no. El tejido adiposo tiene un papel inmunológico y endocrinológico súper importante. Sale, te dejo por aquí esta imagen para que le tomes una captura de pantalla, ¿sale? Y lo cheques, ¿no? Tiene cuestiones vasculares, proinflamatorias, antiinflamatorias, factores angiogénicos, ¿sale? Factores de crecimiento, ¿sale? La leptina, la grelina, el neuropéptido Y, y por acá trae una lista. Bueno, ahí te lo dejo para que lo cheques. El tejido adiposo no solo sirve para almacenar grasa. ¿Sale? El tejido adiposo también tiene funciones endocrinológicas y también inmunológicas. Vamos a ver una parte inmunológica. Antes de eso, una acotación. Tenemos por aquí un monocito. ¿Sale? Acuérdate que el monocito se puede diferenciar en un macrófago, pero está el macrófago bueno y el macrófago malo, ¿no? Del lado oscuro. Si el monocito recibe ciertas señales, el monocito se va a diferenciar en un macrófago M1, que es proinflamatorio. Ahora, si el monocito recibe otra información diferente, se va a diferenciar en un macrófago M2, que es antiinflamatorio. ¿Cómo creen que se diferencien los monocitos de nuestro paciente? Se van a diferenciar por la vía proinflamatoria. Se van a convertir en macrófagos proinflamatorios. Vamos a ver por qué. Tenemos aquí una imagen de el macrófago. ¿Sale? Vamos a empezar aquí. Dentro del macrófago se puede activar este factor, que es el factor nuclear kappa B. Para que lo apuntes. En muchos artículos vas a encontrar esto. Factor nuclear kappa B. ¿Qué es lo que va a hacer el factor nuclear kappa B? Decirle al núcleo, necesito que me sintetices factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, concreto, inflamasoma. Quiero que me lo sintetices y el macrófago, como es proinflamatorio, lo va a liberar. ¿Te acuerdas que te decía de la parte inflamatoria del componente inflamatorio del hígado graso? Aquí está. Ahora, ¿por qué se activa el factor nuclear kappa B? Por este receptor, que es un receptor TLR, en concreto un TLR2, TLR, que es receptor tipo TOL, TOL-like receptor. Este receptor es sensible a FFA. ¿Qué es FFA? Ácidos grasos libres, ¿sale? Y lipopolisacáridos, que ya hablaremos de eso después. Ácidos grasos libres. ¿Qué tiene mi paciente? Muchos ácidos grasos libres. Por lo tanto, ¿se va a activar este receptor en el macrófago? Sí. ¿Se va a activar factor nuclear kappa B? Sí. ¿Se va a activar mucho inflamasoma? Sí. Muchas interleucinas y muchas citocinas, perdón, dentro de ellas interleucinas, proinflamatorias. Muchas. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene lipotoxicidad, tiene ácidos grasos por todos lados. Ahí está Elizabeth, en esta, ¿vale? Para que le tomes una captura. De todos modos, pues ahí te mando el video. Va, si quieren el artículo, ahí me escriben. Va. Ahí está. Oh, sorpresa. ¿Qué tenemos de este lado? Un adiposito. Esto de acá es un adiposito. ¿Y qué creen? Que el adiposito tiene el mismo receptor que el macrófago, receptor TLR. Y el adiposito también puede activar factor nuclear kappa B. Y el adiposito también puede liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, inflamasoma. Mi paciente tiene muchos adipositos o pocos adipositos. Tiene muchos. Tiene muchas grasas liberadas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Se va a exacerbar. ¿Y esto qué es? Lo que llaman inflamación crónica de bajo nivel, ¿no? Es un término que no termina de gustarme, ¿no? Pero bueno, no tiene que gustarme a mí. Tiene que ser, nada más. Ahora, ¿qué más hace el tejido adiposo, además de contribuir con sus ácidos grasos y con sus vías de inflamación? Disminuye. Vámonos por acá. Tenemos preguntas.
Ale, me interesa. Pueden escribirme ahí a Instagram y les comparto la liga de los artículos o por WhatsApp. ¿Va? Dice José Luis, ¿la cantidad de depósitos tiene que ver con los factores genéticos? Sí, sí, la expansibilidad del tejido adiposo, más concretamente, tiene que ver con la cantidad de depósitos. Sí, sí tiene que ver con factores genéticos, perdón. Sí, sí tiene que ver con factores genéticos. Bien, ahora, ¿qué más con el tejido adiposo? Ya con esto vamos a terminar. ¿Sale? El tejido adiposo, cuando hay un aumento del tejido adiposo, un paciente con obesidad, déjenme ver por acá. Ahí está todo en orden. Que no veía sus mensajes. Disminuye la adiponectina. ¿Qué hace la adiponectina? Controla la beta oxidación de ácidos grasos. Porque decían, oye, pues ¿por qué no se utilizan los ácidos grasos como energía? Ah, porque disminuye la adiponectina. Y la adiponectina es la que controla la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, se liberan los ácidos grasos y no se pueden ir a la beta oxidación. ¿Por qué? Porque hay disminución de adiponectina. ¿Gracias a quién? A que hay un aumento de tejido adiposo. Esto es en el contexto del aumento del tejido adiposo. También disminuye la producción de una apoproteína, que es la ApoA1. ¿De quién es característica? Nutris que tomaron el curso de análisis clínicos, y sí se los dije. ¿De quién particularmente tiene ApoA1? ¿Qué lipoproteína? El HDL, exactamente, Chedi. El que el paciente le encanta llamar colesterol bueno, ¿vale? Pero es la lipoproteína de alta densidad. Entonces, mi paciente tiene disminución de ApoA1 y esa ApoA1, yo te dije, puede haber mucho colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, pero lo que tiene que haber sí o sí es la proteína diferenciadora. Y en este caso del HDL, una de las proteínas diferenciadoras es la ApoA1. También está presente en kilomicrones, ¿vale? Pero más marcado en HDL. Entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de HDL de mi paciente? Van a disminuir. Ya vas como que cerrando todo el rompecabezas de qué es lo que está pasando. También la ApoB2, exacto, bien. Por acá Miriam también trae el tema de las apoproteínas. Son apoproteínas diferenciadoras. Y eso también va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Si mi paciente ya tenía resistencia a la insulina, ¿sale? Había y nadie le hacía caso, esto va a disminuir todavía más. Ahora, ¿qué pasa para arriba? ¿Aumentan ácidos grasos libres? Pues claro, porque como no hay beta oxidación, no se pueden utilizar como energía. Moléculas de adhesión leucocitaria para formación de placas de ateromas. Células espumosas. ¿Qué son las células espumosas? Un macrófago que comió mucha grasa. Te llega el macrófago donde empieza a comer grasa, llega un punto donde el macrófago ha comido tanta grasa que morfológicamente ya no le podemos llamar macrófago, ¿sale? Le llamamos célula espumosa y aumenta la leptina. La leptina es una hormona que junto con el neuropéptido Y y la proteína relacionada con agouti a nivel cerebral da la señal de saciedad. Entonces tú puedes decir, oye, pues qué padre, ¿no? Si el paciente tiene mucha leptina, va a tener mucha saciedad, pero no, porque ocurre como con la insulina. Hay mucha insulina que no se puede utilizar. Y aquí también hay tanta leptina que no se puede utilizar. ¿Cómo se llama esto? Resistencia a la leptina, como bien comenta por acá Chedi. Entonces mi paciente no va a llegar a tener una sensación de saciedad. Vamos a cerrar más el rompecabezas. ¿Cuántos de nosotros tenemos pacientes con obesidad? Con obesidad visceral, ¿vale? Que tienen su perfil de lípidos alterado. El LDL aumentado. Ya vimos por qué. El HDL, lo que vamos a ver ahorita, disminuido. Que tiene resistencia a la insulina y que además puede que curse con resistencia a la leptina. ¿Cómo lo va a manifestar eso el paciente? Que el paciente te diga, oye, es que tengo hambre a cada rato. Oye, Nutri, es que termino de comer y a los 20 minutos ya me da hambre. Y no es que le dé hambre, es que no llega la sensación de saciedad, no llega la señal de saciedad a nivel cerebral por una resistencia a la leptina. ¿Sale? Y aquí vemos dos cosas que quiero rescatar. Primero, ve cómo todo el conjunto, seguramente tú ya tienes en mente a 5 pacientes que tienes así y que tienes tú que descartarles que tengan problemas de estatosis hepática no alcohólica y que puedas cambiarles la vida. Primero. Y en segundo lugar,
hay que aprovechar para decir, aquí está el claro ejemplo de que la obesidad no es un tema de que el paciente no le echa ganas, no es un tema de que, es que el paciente no se quiere, no se tiene autoestima, no es que el paciente, pues es bien fácil, ¿no? Come menos, hace ejercicio. No es un tema de que el paciente es indisciplinado, es una cuestión hormonal, ¿no? Que no permite que los ácidos grasos se utilicen como energía, que no llega a la sensación de saciedad, que resistencia a la insulina, y que no es un tema de que hay que motivar al paciente, ¿no? Es un tema fisiológico, es una cuestión hormonal, no es un tema de que el paciente no quiere o demás, ¿sale? Siempre es bueno hacer una pausa para decir eso, ¿va? Bien. Se causa aterosclerosis con las células espumosas. Bien, punto para Sofía. Muy bien. ¿Qué es la lipoproteína A? Pues es esa la lipoproteína, la apoproteína A. No sé si a eso te refieras, Alex. Bien, por acá disminuye el apetito, exactamente, síndrome metabólico. Todo cuadra en la mente, exacto. Es lo que quiero que vean, Adrián, que son piezas de rompecabezas que, como les dije, aquí no vienen a descubrir nada nuevo conmigo. Es información que ustedes ya tenían. Seguramente ustedes ya tenían esta información. Simplemente le dieron un clic y unieron las piezas de rompecabezas. Porque es información que ustedes ya tienen. ¿Sale? El índice de triglicéridos HDL. Podemos mencionarlo al final, Revés, si gustas. ¿Sale? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Pues la nutrición. El tema de nutrición y cambios en el estilo de vida. Ahorita vamos con eso, ¿no? Porque con eso hay que terminar, ¿vale? Porque es bien fácil, ¿no? Comen frutas y verduras. Pero no es tan fácil. Entonces, ya vimos la parte de las alteraciones bioquímicas, metabólicas, ok. Pero ahora, ¿cómo valoramos a este paciente? Si vemos que el principal factor de riesgo es la obesidad, principalmente obesidad visceral, y por otro lado, todo va alrededor de la resistencia a la insulina. Entonces, como por un lado tenemos el principal factor de riesgo y tenemos la piedra angular del desarrollo de la fisiopatología, son las dos primeras cosas que hay que valorar. Si mi paciente tiene obesidad, si tiene obesidad visceral y si tiene resistencia a la insulina, ¿va? Bien. Ahora, hace muchos años, ¿sale? En la época de la prehistoria, bueno, no en la prehistoria, pero hace mucho tiempo, ¿sale? Se le daba toda la importancia de la intervención nutricional y de la intervención médica, ¿no? Pues desde antes que hubiera nutriólogos, al peso, ¿no? Y hasta andaban ahí unas fórmulas de peso ideal y no sé qué tantas cosas, que puedes o no creerlo, pero hay muchas escuelas, y yo tengo de muy buena fuente, de muchas escuelas siguen enseñando el peso ideal. El peso ideal no existe. O sea, el peso ideal es algo muy complejo de estimar, no es una fórmula matemática. Contempla variables que no caben en ninguna fórmula matemática. El peso ideal es aquel en el que el paciente tiene una composición corporal adecuada, que ahí ya tenemos una gama muy amplia de porcentaje de grasa adecuado, músculo adecuado. Aquel que el paciente tiene sus valores bioquímicos en niveles adecuados. Aquel peso ideal es el que el paciente no tiene etiquetados alimentos buenos y alimentos malos. Aquel donde el paciente se ve frente al espejo y le gusta mucho lo que ve frente al espejo. De tal manera que contempla variables incluso psicológicas que no caben en ninguna matemática. Entonces, si alguien te dice, ay, el peso ideal, no existe el peso ideal y no hay manera de calcularlo. No hay manera de calcularlo, porque contempla variables no solo biológicas, de composición corporal ni bioquímicas. Contempla variables psicológicas y también sociales. ¿Vale? Y eso no cabe en ninguna matemática. Entonces, pues, evolucionamos. Dijimos, bueno, pues el peso no es lo más importante, pues vámonos con el índice de masa corporal. Ok, pero después también nos dimos cuenta que hay pacientes que tienen índice de masa corporal y aún así desarrollan alteraciones metabólicas a consecuencia de la obesidad, ¿no? Puedes tú tener un paciente con un índice de masa corporal impecable, ¿no? Justo en el percentil 50, justo en la punta de la campana de Gauss de tus estudios, el índice de masa corporal excelente para tu paciente, pero puede tener obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad no es un tema del peso contra la estatura. La obesidad es un tema de la cantidad de grasa que tiene.
Desde luego, hay individuos que tienen índices de masa corporal de 35, 37 y que a la vista puede ser muy evidente que su excedente de peso sea por grasa, ¿no? Pero también puede haber excedente de peso por músculo, también puede haber excedente de peso por agua, ¿sale? De tal manera que, pues, volvemos casi a lo mismo, simplemente estamos contrastando el peso con la estatura. Y de ahí evolucionamos al porcentaje de masa grasa. Y aquí es donde actualmente estamos, donde más o menos tenemos estadificados porcentajes de grasa para hombres, porcentajes de grasa para mujer, los dividimos por grupos de edad. Espero que lo estemos dividiendo por grupos de edad, ¿verdad? ¿Vale? No es el mismo porcentaje de grasa que va a tener una paciente de 55 años en periodo de menopausia para considerar un porcentaje normal al que va a tener una mujer de 20 años. Su porcentaje de grasa para considerarlo normal. ¿Sale? Va por edades, ¿va? Entonces, ahí es donde estamos ahorita, ¿no? ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Sobre eso más o menos estimamos cierto tipo de riesgos metabólicos, endocrinológicos y pues también cuestiones de imagen y de estética corporal, ¿no? Que ya cabe en la individualidad de cada paciente, ¿va? Y después vamos a tener un componente complementario al porcentaje de grasa, que es la distribución de esa grasa. Así como no es importante el peso, avanzamos y pues decimos, bueno, no es lo más importante el índice de masa corporal. Y después avanzamos y decimos, bueno, no es lo más importante la cantidad de grasa, sino cómo está distribuida. Tú puedes tener una paciente con un porcentaje de grasa de 28, ¿no? Una paciente de 30 años, porcentaje de grasa de 28, y dices, ah, ¿sabes qué? Pues está dentro de lo adecuado, la paciente se siente bien, está todo en orden, pero esa cantidad de grasa es la cantidad de grasa total que estimas con fórmulas, con antropometría. Pero ahora, ¿cómo está distribuida esa grasa? ¿Está más marcada en las caderas? ¿Está más marcada en el abdomen? ¿No? Y eso también es un factor muy importante a valorar. ¿Sale? Para esto tenemos un índice que me gusta mucho y uno que no tanto. Tenemos el índice cintura-cadera, ¿vale? Que seguramente muchos ya han de haber estado pensando. Lo que nos importa aquí en el tema de la distribución es ver la adiposidad visceral. ¿Sale? La adiposidad visceral. ¿Va? Eso es como que lo que buscamos en la distribución, que no haya grasa a nivel abdominal, porque es el principal factor de riesgo para desarrollar estatosis hepática no alcohólica. Entonces, lo podemos hacer mediante el índice cintura-cadera, medimos la cintura, el perímetro de cintura, el perímetro mínimo de cintura, perímetro máximo de cadera, ¿sale? Lo dividimos y debe salir ahí menores de 85, ¿no? En hombres de 95, un tema así, ¿sale? Pero esto puede ser muy cambiante, porque podemos tener un paciente con ambos perímetros muy amplios y la relación se va a mantener. O con ambos perímetros muy cortos y la relación se va a mantener. ¿Por qué? Porque tanto el perímetro de cintura como el perímetro de cadera, después de una intervención nutricional, se va a modificar. De tal manera que obedeciendo más o menos un principio matemático y así más o menos, necesitamos tener en el índice cintura-cadera, tenemos la cintura, ¿sale? Y la cadera. Y tenemos las dos variables cambian. Y para tener una certeza mayor, necesitamos que una de estas dos variables no se mueva tanto en el tiempo. Es por eso que te digo que a mí particularmente, a mí me encanta el tema de la antropometría. Quien me conoce sabe que hablo mucho de eso, ¿sale? Matemáticamente no es la fórmula que más me llame la atención, al menos para este tipo de pacientes. Para eso podemos utilizar el índice cintura-altura, ¿sale? O cintura-talla, como tú lo quieras ver. De tal manera que en un adulto, pues no esperamos que la talla del adulto cambie. Si tú ves a tu paciente dentro de 2 meses, pues no esperas que tu paciente adulto haya subido 10 centímetros de estatura o 5 o 3. Entonces, matemáticamente, es una cuestión muy ñoña, ¿eh? O sea, matemáticamente el tener una de las dos variables, convertirla parcialmente en una constante,
porque la altura no se modifica, ¿sale? Se modificará 1 o 2 centímetros, pero es un tema de hidratación, un tema de los discos intervertebrales, pero se mantiene más o menos constante. De tal manera que matemáticamente tenemos una constante, que es la talla, la altura, y tenemos una variable, que es perímetro de cintura. Y ahora sí, matemáticamente podemos hacer un cociente, que es la división, y podemos hacer una comparación directa. Entonces, ese sí te lo doy como consejo muy personal, ¿sale? Porque el índice cintura-altura y el índice cintura-cadera se siguen recomendando. No tengo nada en contra del índice cintura-cadera, pero la matemática a veces como que no te da. Necesitas tener siempre una constante. Entonces yo te recomiendo mucho que utilices el índice cintura-altura. Divides en metros, ¿sale? O en centímetros, bueno, te va a salir igual, ¿sale? Mientras esté en la misma unidad de medida, ¿sale? Y debes de tener valores por debajo de 0.5, ¿sale? Para los que son muy puristas, 0.54, si no me equivoco, ¿sale? Para decir que la distribución de grasa de ese paciente, de acuerdo a su estatura, no es un riesgo porque no hay una distribución a nivel abdominal. Lo que estás haciendo es comparar el largo de su estatura con el largo de su perímetro abdominal, ¿sale? Entonces, si tu paciente mide 1,80, su perímetro de cintura tiene que ser menos de 90 centímetros, ¿sale? Si tu paciente mide 1,60, unos 60 metros, su máximo de perímetro de cintura de ese paciente es 80 centímetros. Y así vas haciendo la individualización, porque si no, te va a salir por ahí un tipo en TikTok a decirte el perímetro abdominal en mujeres es de tanto y en de hombres es de tanto, pero esto hay que contrastarlo con la estatura, ¿sale? No, no es un tema que se puede generalizar, ¿sale? En adultos, ¿sale? Porque en niños pasaría lo mismo, ¿vale? En niños va a cambiar la estatura y va a cambiar la talla y el índice se puede modificar, pero no por un tema de grasa visceral, es un tema porque el niño a lo mejor no creció o el niño creció de más, ¿va? El área de acumulación, exactamente. El peso saludable, ahí está otro término más adecuado, ¿no, Ana? Bien, Adrián, podemos tener una persona con una misma masa muscular, pero con una composición corporal totalmente distinta. Ahí tenemos el somatotipo, por ejemplo, ¿va? Bien, en cuanto al tema de la insulina, que decíamos que es uno de los principales factores de riesgo, pues muy fácil, podemos calcular el índice OMA, es algo que tenemos muy a la mano. Necesitamos los valores de glucosa por los valores de insulina, lo que salga lo divides entre 405 y pues ves el resultado, ¿no? De esta división, los valores que tú tienes que obtener tienen que ser menores a 1.96 para decir que tu paciente no tiene riesgo de resistencia a la insulina. Si está entre 1.96 y 2.99, tu paciente tiene riesgo de resistencia a la insulina. Si es más de 3, tu paciente tiene resistencia a la insulina. Y no importa que tu paciente tenga glucosas de 80. ¿Sale? Es un tema de insulina, de resistencia a la insulina. ¿Sale? Ese es el índice OMA. ¿Va? Bien. Preguntas, por favor, que ya casi terminamos. Bien. Entonces, podemos ver que el tema de la esteatosis hepática y esteatohepatitis, que es la evolución, es un tema bastante común y lo vimos nosotros mismos a lo largo de esta hora y media. Conceptos que ya teníamos, diagnósticos que ya teníamos, pacientes que ya teníamos identificados. Al hacer la integración de conocimiento, nos damos cuenta que estamos un paciente que tiene factores de riesgo para poder desarrollarla. ¿Qué hay que hacer? Detenerla y después retrasarla, ¿sale? Revertirla, perdón, ¿sale? Pero lo primero que hay que hacer es retenerla, ¿sale? No dejar que progrese esa sobresaturación de ácidos grasos a nivel hepático, ¿va? La fórmula de la insulina, ahí está. Es en 405. Oye, Mike, no es cierto. Yo vi una que era por 200, no sé qué. Ok. Esta de 405 es cuando tienes la glucosa
en miligramos sobre decilitro y tienes los valores de insulina en microunidades sobre mililitro. ¿Vale? Hay en algunos países donde la glucosa la expresan en milimoles, no en miligramos. Ahí la fórmula es diferente. ¿Vale? Por ejemplo, un paciente que tenga 75 de glucosa y tenga 12 de insulina. ¿Vale? A ver, vamos a ver cuánto nos sale. A ver, sí es cierto, 75 de glucosa por 12 de insulina. Lo que salga entre 405. A mí me salió 2.22. Ese paciente tiene riesgo de resistencia a la insulina. Oye, pero si tiene la glucosa en 75, la glucosa en ayuno, es que la glucosa en ayuno no es un criterio diagnóstico. Oye, es que las guías son guías. ¿Sabes? No es la Santa Biblia, son las guías. La guía dice que la glucosa en ayuno, pero no necesariamente es lo que es, ¿va? La glucosa en ayuno no es un marcador diagnóstico, ¿sale? Ni un indicador de éxito, ¿sale? Bien, me regreso por acá. Ahí está. Examen de laboratorio. Solo se pide niveles de insulina. Así lo pides nada más, como niveles de insulina, ¿sale? Índice cintura-cadera. Ah, el índice cintura-talla, cintura-estatura, ¿sale? Por ejemplo, nos dicen, es que el perímetro de cintura de un paciente masculino tiene que ser menor de 90 centímetros. ¿Vale? A ver, esos mismos 90 centímetros representan dos cosas bien distintas en un individuo de 1,85 que en un individuo de 1,60. Los mismos 90 centímetros de cintura representan dos cosas bien distintas en un individuo de 1,85 y en un individuo de 1,60. Es por eso que se hace la individualización. ¿Vale? Es por eso que no podemos decirle a todos los pacientes que deben tener menos de cierto perímetro de cintura. ¿Sale? Bien. Sí, sí, la insulina es en ayuno. Así es. Ah, el perímetro de cintura corregido por la talla, lo puedes calcular tú. Es menos de la mitad de la estatura en centímetros. ¿Va? Las hierbas para el hígado. Órale, Luis, ahí sí no me la sabía. Aunque hay muchos componentes herbolarios que de ahí se obtienen medicamentos, es difícil recomendar tratamientos herbolarios. Te voy a decir por qué. Porque dentro de una hoja, vamos a poner una hoja X para no poner nombres, una hoja X, ¿vale? Que se ha visto que tradicionalmente se utiliza para problemas hepáticos. Dentro de esa hoja X, lo que realmente tiene un mecanismo de acción es una molécula, ¿sale? Vamos a poner la molécula alfa, ¿ok? De tal manera que las hojas X que yo tenga, no tengo yo manera de saber cuánta molécula alfa tienen. A lo mejor yo agarro esa hoja, ¿no? Y se la doy a Leticia. A lo mejor esa cantidad de moléculas a Leticia le genera una toxicidad. O a lo mejor ni siquiera es suficiente. Porque estos principios tienen que tener una dosis efectiva. Si damos de menos, no vamos a ver ningún efecto, y si damos de más, puede generar toxicidad. Es lo que pasa con los tratamientos herbolarios. ¿Sale? Si funcionan o no, ok, no lo pongo en duda, ok, vamos a darlo por hecho. ¿Sale? Pero no tenemos manera de saber que en cierta infusión se encuentra ciertos miligramos de tal o cual molécula que va a tener algún efecto. Y además de que no es la molécula aislada, ¿sale? Dentro de los componentes de las hojas o de las ramas, pues habrá algunas moléculas que pueden ser tóxicas. ¿Sale? Es por eso que no se puede recomendar tratamientos herbolarios. ¿Va? Bien. Bien, llegaron por aquí algunos problemas. Si se pide insulina con cálculo de índice OMA, porque hay laboratorios que no te ponen el cálculo. Ah, lo puedes hacer tú. Nada más fíjate que estén en estas unidades, porque a veces lo miden en milimoles. ¿Sale? Bien. La dosis hace el veneno, dice por acá Raúl. Ahí está, miren. Ahí está. Bien. Entonces, es por eso, mis queridísimos Nutris que están por aquí, que hemos creado este curso de hígado graso a cirrosis hepática. ¿Cómo es algo tan común, algo que tenemos muchas veces frente a los ojos, pero que
A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y aquí nos pasó, ¿cuántos de nosotros descubrimos que tenemos pacientes con factores de riesgo que no habíamos sospechado? Y nuestro trabajo como personal de salud es detectar y minimizar riesgos. Es por eso que te invito a este curso que vamos a tener que se llama De hígado graso a cirrosis hepática. Este curso vamos a comenzar el día lunes, ¿sale? Para que, gracias, espero que les haya gustado por acá la clase del día de hoy, ¿sale? Y los invitamos al curso, comenzamos el día lunes, 8 de la noche, el curso son 5 sesiones y vamos a ver los siguientes temas, los dividimos de la siguiente manera. La sesión número 1, vamos a ver la estructura y funcionamiento del hígado. En la sesión número 2, vamos a ver la fisiopatología del hígado graso alcohólico y del hígado graso no alcohólico, ¿vale? Porque a veces, como hay mayor prevalencia del no alcohólico, a veces le presta un poquito más de atención, pero no quiere decir que esos pacientes que tengan un abuso en el consumo del alcohol, también hay que diagnosticarlos y también hay que hacer una intervención preventiva, ¿sale? La sesión número 3, que es el día miércoles, vamos a contar con el profesor Iván, que, wow, va a ser una gran clase, va a durar mucho más de 2 horas, estoy seguro, ¿sale? Vamos a ver esteatohepatitis y pruebas de funcionamiento hepático. Ahí sí tienes algunos estudios de laboratorio de algún paciente, tienes pruebas de funcionamiento hepático que le haya solicitado o que traiga sus laboratorios, guárdalas y no las mandas, por favor, porque las vamos a ver el día miércoles. Vamos a ver cómo interpretar, qué buscar en el estudio de laboratorio que me esté diciendo que el hígado de mi paciente ya no está funcionando de manera adecuada, lo cual convierte esto en una esteatohepatitis, ¿sale? Que es lo que vamos a ver el día miércoles, ¿sale? ¿Se puede revertir? Claro, hay intervenciones para detener, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Detener la progresión y una vez detenida podemos empezar a disminuirla, ¿sale? Porque finalmente son ácidos grasos, triglicéridos que están dentro de los adipocitos. Hay que darles utilidad para que no se queden ahí dando problemas. La sesión número 4, vamos a ver como tal cirrosis, ¿sale? El tema de la cirrosis, cómo es que se crea todo este movimiento de remodelación celular, ¿sale? Para que comience a haber tejido fibrótico a nivel del hígado. Y aparte el hígado nos da muchas oportunidades, Nutrice. Yo estoy seguro que han leído por allá que el hígado es uno de los órganos que más rápidamente se regenera y es una realidad. Y aún así, imagínense todo lo que tiene que pasar en un órgano que se regenera de una manera muy rápida, que aún así puede llegar a cirrosis. Imagínense el grado de agresión que hay que tener a nivel hepático, ¿sale? Para que el paciente llegue a cirrosis. Y la cereza del pastel, como todo buen nutriólogo, vamos a ver tratamiento nutricional en las diferentes etapas de esta enfermedad. ¿Sale? Acuérdate, no vienes no vienes sí, con nada en la mano, vienes con muchas herramientas. Tú es un conocimiento que ya tienes, que hay que darle integración, hay que darle dirección y lo más importante, tú tienes el control y tienes el poder intelectual y la maquinaria científica para poder intervenir estos pacientes y, como te lo repetí como 5 veces, cambiarles la vida a estos pacientes nutriólogos. Imagínate lo que es eso. Imagínate que tú prevengas que un paciente evolucione a una esteatohepatitis y a una cirrosis, a un hepatocarcinoma celular. Y tú tienes ese poder, tienes esa ciencia, ¿sale? Y es cuestión nada más que la apliques y es cuestión que integres. Y lo viste en la sesión del día de hoy. Son cuestiones que tú ya tenías, que simplemente integramos y le dimos un rumbo. Y es lo que vamos a hacer en este curso que comienza el siguiente lunes. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estar abordando? Ahora, costo del curso, por acá que ya me están preguntando, por aquí la nutróloga Ari Durán nos va a poner por aquí el enlace para que nos pidas más información acerca de costos y vías de acceso al curso. Y aquí quiero yo preguntarte y quiero que tengas bien consciente, porque a veces preguntan costo, ¿cuál es el costo? Eh, pues costo es una manera de llamarlo, otra manera de llamarlo es inversión. ¿De qué depende? Pues depende de ti si este curso va a tener un costo o si este curso va a ser para ti una inversión. De lo que vamos a ver durante todo el curso, yo estoy seguro que vas a poder hacer intervenciones nutricionales mucho más efectivas y con eso ayudar
de mejor manera a tus pacientes y desde luego cobrar por tu intelecto, cobrar por lo que sabes. Y en ese momento, esto se convierte en una intervención. Entonces, yo no sé si tú quieras llamarle costo o quieras llamarle inversión, ¿sale? Pero el costo de inversión, vamos a llamarlo así, del curso es de 1,397 pesos, más o menos $82 americanos, ahí para que hagas más o menos la conversión, ¿sale? Empezamos este día lunes, tenemos 5 sesiones, el tiempo no es un obstáculo para nosotros, las sesiones durarán lo que tengan que durar, las dudas se solucionarán, todas las que se puedan llegar a generar, ¿sale? Tenemos las sesiones en vivo, si no puedes conectarte por alguna razón, las sesiones quedan grabadas y disponibles para que las puedas ver el tiempo que quieras. No tenemos límite, no es de hay un mes para ver las grabaciones, no. ¿Sale? Las grabaciones van a quedar ahí hasta que desaparezca el internet prácticamente. ¿Sale? Ahí van a quedar. Te recuerdo el temario, ¿sale? Tenemos 5 sesiones: estructura y funcionamiento, fisiopatología de hígado graso alcohólico y no alcohólico, esteatohepatitis y pruebas de funcionamiento hepático. Solo por esa clase yo creo que vale mucho la pena, solo por la clase de laboratorio, de interpretación de estudios de laboratorio, ¿sale? El tema de cirrosis y la sesión 5, tratamiento nutricional. ¿Sale? Te recuerdo el precio, 1,397 pesos mexicanos. Por aquí ya te dejaron el enlace para que pidas información. Pero quienes ya han tomado este tipo de clases con nosotros saben que los que se quedan al final les damos algún costo especial. El costo especial va de que tomes acción. O sea, necesitas tomar acción con tus pacientes, necesitas intervenirlos. Ese paciente que tienes en mente, que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina, más obesidad visceral, más dislipidemia, necesitas tomar acción, llamarle y decirle, necesito verte en consulta. Esa misma acción es la que necesitas tomar en este momento para poder apartar tu lugar en este curso. Si tomas acción y logras apartar tu lugar entre hoy y mañana, el costo del curso para ti, solo para ti, va a ser de 999 pesos mexicanos. Solamente $59. Solamente $59. ¿Sale? Puedes apartar con 200 pesos entre hoy y mañana. El punto es que apartes tu lugar. Tenemos facilidades de pago. Quienes ya han tomado cursos con nosotros saben que nosotros no vamos con el dinero por delante. Puedes apartar tu lugar con 200 pesos y nos vas dando lo que falta en la siguiente semana. ¿Sale? El lunes comenzamos el curso y además, si tomas acción, además del precio especial que te vamos a dar por haber tomado acción, por ser parte de los nutriólogos que están cambiando la vida de los pacientes con obesidad visceral, con resistencia a la insulina. Además del precio especial, te vamos a dar nuestro manual de tratamiento nutricional en PDF que utilizamos con nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces, te dejo nuevamente el temario, 999 pesos, apartando entre hoy y mañana, con 200 pesos nada más, te llevas precio especial más manual de tratamiento nutricional. Te esperamos, mi queridísimo Nutri, nos vemos por allá el día lunes, comenzamos. En el grupo de WhatsApp también te vamos a dejar información y pues nada, espero que esta sesión te haya servido de mucho, de muchísimo, que te haya generado muchísima información, que te haya generado mucha curiosidad, que te vayas a leer, que te vayas a investigar después de esta clase y nos vemos por allí el día lunes. Yo sé que eres parte de los nutriólogos que están tomando acción. ¿Vale? Y pues nada, nos vemos por allá, mi queridísimo Nutri. Muchísimas gracias.